Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que nos permites estar en tu presencia, Señor. Redargúyenos con tu espíritu para comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos has elegido para esto, pero sobre todo, Señor, te agradecemos infinitamente que podemos llevar tu palabra a las personas que lo necesitan. Permite que el día de hoy, Señor, sea la lectura muy comprensible, que no me equivoque tanto en la lectura, que también, Señor, permítenos que los comentarios que estemos dando sean de edificación para todos nosotros, que sean de sana doctrina de acuerdo a tu escritura, y permítenos ver más allá de todo lo que leemos para poder recibir la sabiduría que viene desde lo alto. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos aquí. Quedaste muy arriba, Almita. Es que le estoy diciendo a la cámara. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Ayer terminamos el Salmo 111. Que, No, 119. perdón, 119. Ya ven, porque es bueno tener a la ayuda idónea al lado. Pues ayer terminamos de leer el Salmo 111. Eh, 19. no sé qué traigo ahora con el 11. Bueno, terminamos de leer el Salmo 119, los 176 versículos que componen ese Salmo. Eh, Veíamos que mi esposita les habló el día de ayer que este Salmo en sus 22 secciones habla directamente de la palabra de Dios. Cada una de sus 22 secciones habla de la palabra de Dios y no está como tal escrito así palabra de Dios, sino que la maneja como sinónimos en las palabras ley, testimonio, caminos, preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas, dichos, palabra, promesa, juicios, fidelidad, justicia y mandatos. Todo eso se maneja en esos 22, ¿cómo se llama? En esos 22 secciones. Nada más como a manera de presunción, cada una de esas secciones habla de diferentes formas de la palabra. Así como va el alefato hebreo, les vamos a dar un pequeño resumen para que ustedes le hagan como los de Berea. Si no saben quiénes son como los de Berea, bueno, ya les dimos el motivo para que vayan y consulten en la palabra de Dios. La sección Aleph, la dicha de obedecer la palabra. Bet, la limpieza por la palabra. Gimel, el discernimiento en la palabra. Dalet, el sentido de insuficiencia personal que la palabra da. Ei, el poder de la palabra. Bau, la victoria mediante la palabra. Saín, el descenso y el consuelo a través de la palabra. Het, el perseverar en la palabra. Tet, el gran valor de la palabra en tiempos buenos y malos. Yod, el entendimiento por medio de la palabra. Kof, el afligido que es sostenido por la palabra. Lamed, la eternidad de la palabra. Mem, la sabiduría obtenida en la palabra. Nun, la palabra lámpara y lumbrera en todo momento. Jamei, los malos y la palabra. Allín, la separación y el rescate mediante la palabra. Pei, el gozo y la comunión con la palabra. Sad, el celo por la palabra. Kof, la experiencia a través de la palabra. Resh, la salvación por la palabra. Shin, la perfección por la palabra. Y Tau, la oración y la alabanza por la palabra. Esto no es de nosotros, es de un comentarista llamado F.W. Grant. Lo pueden consultar en el comentario bíblico de William MacDonald. Pero a final de cuentas, todo el Salmo 119 en sus 22 secciones exalta, magnifica y nos enseña a utilizar inclusive la palabra. Vamos a comenzar con la lectura en esta. ¿Tienes algún? Pero yo ya iba a comenzar. ¿Tienes algún comentario, Almita? Le presto mi micrófono. Buenas noches, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a leer 3 salmos: 120, 121 y 122. Hasta el 127. Ah, perdón, hasta el Ajá. 127. Perfecto. Eh, si abren sus Biblias, ojalá las tengan de papel ahí a la mano. El- las versiones señalan que son cánticos graduales. Así está cada uno de estos salmos. Y esto quiere decir que eran los cánticos de los peregrinos, cánticos de los viajeros.
de los que emprendían un viaje hacia las ciudades, subían a Jerusalén para celebrar festividades en el templo. Y estos cánticos se refieren a eso, a cantos de peregrinos, de gente que va hacia la ciudad santa. Ajá. Eso significa cántico gradual. A mí el primer salmo que vamos a leer hoy es el 120. Prefiero hacer el comentario antes para que lleguen a su deleite cuando lo estemos escuchando. Y habla, por ejemplo, aquí de el salmista en el versículo 5, que ahorita vamos a leer, dice, ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Estas dos ciudades, Mesec y Cedar, las van a encontrar en Génesis 10:2 y la profecía de Ezequiel 27:13. Y la ciudad de Cedar es Génesis 25:13 y habla de que son ciudades de los descendientes de Ismael, la ciudad de Cedar. Y tiene profecía. Ahí tienen que leer Jeremías 49:28 también para entender el por qué se aflige el salmista cuando habla de estas dos ciudades. Entonces, bueno, eso es nada más ahorita como información y ya después hacemos el comentario de estos salmos. Pero ahí ustedes ahorita que lo leamos, vayan viendo cómo el peregrino, cómo el viajero va hablando, ¿qué dice el Señor? Recuerda mis palabras en el camino, cuando dice que instruyamos a los niños, y uno de esos lugares es en el camino. Ah, bueno, pues estos salmos son justamente cuando van en camino los peregrinos. Ujú. Entonces, pues ese era el comentario, ya empiezo. Sí, ya. Bueno, empezamos con el Salmo 120 y dice, al Señor clamé estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio
de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Salmo 124. Al no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, al no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Salmo 126. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 127. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Qué tal los salmos, verdad? Hoy día salimos de nuestras casas, justamente estamos decía, no vamos a los templos a adorar, nos dirigimos a trabajar generalmente, a las escuelas, pero la adoración, acuérdense que es en todo momento de nuestra vida. En todo momento de nuestra vida es la adoración al Señor. Cuando estén en los caminos, cuando estén en algún problema, recuerden estas palabras, sobre todo como lo estamos viendo en los caminos, cuando estamos en alguna situación difícil, en el metro, aquí en la Ciudad de México, que es imposible ya el metro de tantos habitantes que somos, que Dios nos guarde, y hay que recordar estas palabras porque estábamos hablando en el Salmo 120 de estas dos ciudades que son Mesec y Cedar. Son ciudades que prácticamente eran comerciantes, pero que eran, por eso dice la lengua engañosa, porque en aquellos tiempos, no se diga ahora, pero habían comerciantes obviamente que despachaban lo menos, que les veían las caras a sus clientes. Por eso habla mucho de la lengua engañosa, porque estas dos ciudades son ciudades comerciales. Entonces aquellos que tenemos negocio, aquellos que damos un servicio, pues démoslo con adoración al Señor. Dice que todo como si fuera para Él, porque todo es de Él y para Él. Y por Él. Entonces, los que somos entendidos en la palabra, pues tenemos que no poner tropezadero a los demás hermanos y pues cuidar también de que en nuestros caminos diarios podamos establecer la paz, como dice aquí en el versículo 6. Sé que es muy difícil hoy día porque hay demasiada frustración
entre las personas por lo que acabamos de pasar, las situaciones económicas, pero eso siempre ha habido en todos los tiempos y va a seguir habiendo. Y el Señor nos conmina a que establezcamos siempre la paz. Es difícil, pero nos llama a ser pacificadores. Es muy difícil porque somos, dirán por ahí, los que somos de mecha corta. Luego se nos presentan situaciones en las que queremos, pues, enfrentar, defender, ganar, pero dice, bueno, cuando hay paz en un conflicto, pues siempre va a haber dos ganadores, siempre. Entonces hay que recordar estas palabras en donde el Señor quiere hijos pacificadores. Digo, ya me imagino la angustia de trasladarse de un pueblo a otro pueblo, también, que también eran caminos vacíos, con salteadores, o el camino está lleno de agua, o hay, por eso dice el Señor, ¿no? Voy a cuidar tu piedra, perdón, tu camino de que tu pie no resbale con la piedra, porque pues van luego, iban al lado de despeñaderos. De igual manera, nosotros nos enfrentamos al camino diario, pero el Señor está con nosotros recordando estas palabras y siempre encomendándonos a Dios en todos nuestros caminos. Y sobre todo en el Salmo, ya brincándonos al Salmo 122, en el versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. De esa manera, tomemos la adoración, ya no como un trabajo rutinario de que, ay, hoy vamos a tener que leer la Biblia, sino que tenemos que llegar al punto de disfrutar su palabra, a querer escuchar más, a querer entenderla, a querer ser entendidos en esa palabra. Bueno, pues que se convierta no en un trabajo rutinario. Ajá, que Dios nos guarde de llegar a ese momento, porque entonces ya no es ese encuentro amoroso con Él, disfrutar de su presencia. Y bueno, estábamos hablando de la paz y en el versículo, en estos salmos que leímos, vemos que la paz no solo es una ausencia de conflictos, como comúnmente se define lo que es la paz, sino que implica también plenitud, implica salud, implica justicia, implica protección, pero a todo esto se llega sobre todo estando en paz con el Creador, estando en paz con Dios. Esa es la paz que dice Jesús, yo no les doy la paz como el mundo se las da, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería todo en cuanto a los salmos y ahora sí vamos a Romanos, que está difícil acá el pastor. Bueno, bueno, nada más como colofón de lo que dijo mi esposa. A mí me encanta el Salmo 126. Estamos en una época en la que escuchamos alabanzas por todos lados, ¿no? Y nunca nos detenemos a escuchar si verdaderamente la alabanza que están cantando se apega a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Por ahí hemos escuchado una alabanza que dice, venga tu fuego sobre mí. Ojalá que se estén refiriendo al Espíritu Santo, porque cuando la palabra de Dios habla de fuego, es para para, quemar ciudades. sí, es para quemar ciudades, para quemarte a ti, para destruir a los enemigos. Pero hay una alabanza que dice, ¿cómo se llama? Esta alabanza, miren, cuando estaba, Me gozaré, me gozaré, no, cuando dice, y mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Grandes cosas ha hecho el Señor, ¿no? Cuando Dios nos haga volver de la cautividad. Señor nos haga volver de la cautividad. Sí, mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Esa es una buena alabanza porque está pegada a lo que dice el Salmo. Es el Salmo 126 cantado. Les iba yo a comentar que cuando dábamos recuperación de adicciones por medio de la palabra de Dios en un anexo, cantábamos mucho esa alabanza. Nos gozaba. De hecho, hubo un momento en el que todos estábamos cantando ya esa alabanza. Y precisamente esa alabanza, porque no solo lo tienes que ver el Salmo 126 como que me está regresando de ser esclavo en una tierra a la tierra prometida que te había dado el Señor. En eso habla el salmista, pero si tú lo mueves un poquito espiritualmente, es como cuando te rescata del pecado y te lleva a la vida en Cristo, ¿no? A tu tierra prometida en Cristo.
Ya son temas ahí que bueno, que seguíamos dando en la recuperación de adicciones. Y bueno, nada más les dejo que esa alabanza es muy, muy apegada a la palabra de Dios. Es muy bonita, de hecho es muy bonita, me encanta esa alabanza. Luego es la que ando Muy cantando, alegre. ¿no? Muy alegre, o sea, no recuerdo quién es el autor en este momento, pero búsquenla como Me Gozaré. Así se llama esa alabanza. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, ¿no? Búsquenla, escúchenla con calma y verán que es una alabanza apegada a la palabra de Dios. Es el Salmo 126 cantado. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Hoy nos toca leer completito el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Ayer concluimos el capítulo 11, ¿no? Que habíamos comentado ayer que Pablo estaba señalando la separación entre el pueblo de Dios y la iglesia de Dios, entre cómo había sido desechado Israel, pero no totalmente, sino que siempre va a haber un remanente que se mantenga apegado a la palabra de Dios y que habían, sobre todo, principalmente más bien que habían reconocido a Jesucristo como el Mesías esperado. Y ya en el capítulo, en los versículos finales, en esos 11 versículos finales, Pablo como que hace un resumen de todo lo que había hablado de la higuera natural, que las ramas injertadas silvestres, eh, de olivo, ajá, de la rama de olivo. Pablo dice que le hace una advertencia al pueblo judío que al no haber aceptado al Mesías como Salvador, eh, se estaban perdiendo de la salvación que ofrecía Dios, pero que muchos de ellos sí se volverían a Cristo por la misericordia de Dios. Ajá. Pablo dice ahí, ok, los gentiles están ocupando un puesto de privilegio al aceptar a Jesucristo como Salvador. De hecho, la palabra dice, y en orden cronológico, que Jesucristo vino por las ovejas perdidas de Israel. Primero vino el pueblo de Israel, a ellos les predicó primero la palabra, pero también fue para los gentiles. De hecho, Pablo lo conocen como el apóstol de los gentiles, ¿no? Y fueron los gentiles los que más aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Por eso ahora, bueno, ahora gentiles se tiene que entender como a todo el que no era judío. No, no, dice mi esposa los amables, no. Gentiles es todo el que no es judío. Así en ese contexto, todo el que no es judío era gentil, pero estaban ocupando una posición de privilegio porque ellos sí habían aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero Pablo también les dice, ojo, no se envanezcan ni se enorgullezcan, porque así como Dios está desechando al pueblo que no lo aceptó, imagínense, dice Pablo, si a su pueblo amado lo desechó, ¿qué no va a hacer con ustedes? ¿No? De hecho, Pablo también ahí explica por qué el pueblo judío sigue siendo tan amado. ¿Por qué es tan amado el pueblo judío? No es porque sean buenos, no es porque se les haya dado la palabra, no es porque tengan la ley. ¿Por qué creen que es tan amado el pueblo judío? Primero porque Dios les dijo, yo los escogí a ustedes, el pueblo más insignificante de todos. Dice Dios, yo los amé primero. Y aquí tiene que ver algo que tiene que ver con la salvación. Porque dice Pablo, los dones y el llamamiento no pueden ser rescindidos, eh, quitados, pues, no pueden ser vueltos a tomar. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios, una vez que da una promesa incondicional, nunca se vuelve atrás. Nunca. Dios nunca se va a volver atrás. Si Dios ya te dio la salvación, no la vas a perder. Nada más, ojo, allá en Judas y en Santiago te dan las pautas para ver si verdaderamente eres cristiano. Ajá, para ver si verdad. Los evangelios y hechos te explican cómo naciste de nuevo. Solamente de esa manera puedes estar seguro de tu salvación. Si la palabra es muy clara cuando dice que los dones y el llamamiento no pueden ser quitados, y si nos vamos a Efesios, ¿qué dice en cuanto a la gracia? Es un don de Dios. Entonces, para todos aquellos que dicen que pueden perder la salvación, ojo, o nunca han sido cristianos o nunca han tenido un nuevo nacimiento, porque la promesa de Dios es incondicional y nunca se va a echar para atrás. No va a llegar Dios y va a decir, ¿sabes qué? Me caíste mal, regrésame mi salvación, porque entonces no sería Dios. Ajá. Todos los dones y el llamamiento jamás, nunca te los va a quitar Dios, jamás. Es muy diferente que no hayas nacido de nuevo y que por eso tengas dudas de tu salvación o que pienses que puedes perder tu salvación. Aguas con los pastores que les están enseñando
que la salvación se puede perder, porque entonces ni ellos son salvos. Ajá. Cuando tú ya estás seguro de tu salvación, cuando tú tuviste tu regeneración, cuando tú tuviste tu nuevo nacimiento espiritual, no puedes volver a dudar de tu salvación. Como cristianos vas a tener momentos de debilidad en el que el enemigo o tu propia mente, perdón, digo de debilidad porque a lo mejor, miren, puede ser, en algún momento leí tanto la palabra extrabíblicamente, fuentes, libros de personajes, que hace como 4 o 5 años yo dudaba de todo lo que estaba escrito. Fue un momento de debilidad, quizá me dejé engañar por el enemigo, o Dios permitió que el enemigo me zarandeara, ¿no? Bueno, cada rato, pero Dios permitió que el enemigo me zarandeara. Lo que salió de ahí es que la pregunta, yo eso le platiqué a un pastor, a un maestro, y su respuesta fue muy, ¿cómo les diré? Muy clara para mí, por lo menos para mí fue muy clara. Cuando yo le dije, es que de todo lo que he leído y estudiado, ya no sé en qué creer. Tengo dudas de mi salvación. Le dije, tengo dudas. Y, y este pastor maestro lo que me contestó, bueno, ¿qué estás haciendo en tu vida que tienes dudas de tu salvación? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Dios jamás te va a quitar tu salvación. Eso sí, jamás de los jamases te va a quitar tu salvación. Puedes llegar a tener un momento de duda, pero Dios no te la va a quitar. Nunca la vas a perder. Recuerden, es muy diferente a que jamás hayan nacido de nuevo. O lo peor aún, que no sean cristianos. Y entonces entraría ahí el pasaje más duro de la palabra de Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Aún y cuando se hayan parado en un púlpito a predicar la palabra de Dios. ¿Vale? Bueno, quédense con eso. Y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy vamos a leer el capítulo 12 completamente, sus 21 versículos, y escrito está. Bueno, nada más, bueno, no, mañana. Es que ya les iba a platicar el capítulo 12, pero mejor mañana. Deberes cristianos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
¡Wow! ¿Qué capítulo acabamos de leer? Deberes cristianos. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hacer el comentario correspondiente. Pero nada más, todo el capítulo nos dice cómo debemos comportarnos como cristianos, como creyentes en Cristo, como discípulos de Cristo. Vean, vuelvan a releer el capítulo y vean con cuánto están cumpliendo. Yo creo que yo no estoy cumpliendo ni con la mitad, ¿no? Pero bueno, es un caminito. ¿Tienes algún comentario en mitad? Bueno, vamos a terminar el día de hoy. Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy, Señor, por resguardarnos en tu hogar, por ayudarnos a salir de todo problema, no por ayudarnos, por sacarnos de todo problema, Señor, por no dejar que el mal penetre en nuestra casa, en nuestros corazones, en nuestra familia. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta palabra que nos diste el día de hoy, Señor, por tu palabra escrita que nos dejaste, porque es un precioso manual de vida por el cual debemos de comprender cómo debemos comprendernos como hijos tuyos. Te agradecemos también, Señor, porque nos resguardas en el hueco de tu mano, porque nos proveíste de alimento el día de hoy. Te pedimos así mismo, Señor, por todos nuestros hermanos en la fe, por nuestros escuchas, que diariamente lleguen con bien a sus hogares, que salgan a trabajar y que regresen, y que tú siempre, Señor, los estés cuidando con tu mano piadosa, con tu mano poderosa. Te agradecemos también porque sabemos que el día de mañana nos vas a levantar para estar cumpliendo con el propósito y tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y si no nos lo levantas, Señor, no tenemos miedo porque sabemos que estaremos contigo en tu presencia, gozando de esa increíble y maravillosa ciudad que nos has reservado para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.